ya con nosotros para presentarnos su espacio Hablemos de Migración, la licenciada Elisa Veras. Muy buenos días a todos nuestros radiocreyentes que nos acompañan como cada martes en este su espacio Hablemos de Inmigración con Elisa Veras. Hoy muy feliz, muy agradecida con nuestro Creador por muchas razones, pero de manera especial porque una vez más puedo estar aquí con ustedes y le he pedido de verdad y quiero que ustedes se unan junto conmigo pues para pedir su bendición y que todo lo que yo les pueda compartir sea desde el conocimiento, la verdad, el amor y la experiencia para que sea aporte para cada uno de ustedes. Así que a todo radiocreyente que nos escucha en este momento, sin importar el lugar donde te encuentres, este es el momento de compartirle a ese amigo, familiar o conocido que ya estamos en línea para compartir contenido migratorio y consular. Y quiero invitarte a que junto conmigo, como cada martes, iniciemos este espacio encomendándolo a nuestro Creador. Quiero pedirte de todo corazón que junto conmigo cierre tus ojos. Que este momento lo dediquemos para pedir de su misericordia y de su amor. Siempre les pido que unamos juntos nuestra oración por los migrantes. Este espacio es por y para ustedes y de verdad que quiero que unamos nuestra oración a una sola voz para pedirle a nuestro Dios misericordioso por cada migrante del mundo. Padre amado, Dios misericordioso, te pedimos que extiendas tu amor y protección sobre todos los migrantes, en especial y de manera muy significativa hoy queremos pedirte por aquellos que enfrentan peligros en la frontera, ya iniciando los tiempos de frío, esos que están pasando frío, hambre y toda clase de necesidades en busca de un futuro mejor. Te pedimos por aquellos que se encuentran cruzando el desierto en busca de una vida mejor. Padre de amor, guíalos y bríndales la fortaleza en sus travesías, que encuentren un refugio y apoyo en ese momento de necesidad extrema que solo tú, Señor, sabe cómo ellos lo pasan. Ayuda a las comunidades y a las personas a acoger a estos hermanos y hermanas migrantes, en especial en esos pueblos que se encuentran en las fronteras, tanto antes de cruzar como luego de cruzar. Toca el corazón de cada hermano o hermana para que tenga compasión y solidaridad con estos migrantes, que podamos reconocer en cada rostro de un migrante la imagen de tu creación y actuar con bondad, con generosidad y sobre todo con amor, como tú nos indicas, que podamos amar y servir al prójimo sin esperar nada a cambio. Amén. Hermanos, ustedes saben, queridos radiocreyentes, que como cada martes siempre le pido a Dios que me ayude a tener el control de poder compartirles no solamente información actualizada, verídica, sino que sea información que ustedes puedan entenderla y digerirla y que esta a su vez pueda ser utilizada y que ustedes me ayuden a multiplicarla compartiéndolo con otras personas, con otros migrantes que pudieran necesitarla para su proceso migratorio y consular. Hoy he querido continuar con el tema del TPS para los venezolanos. ¿Y por qué? Porque la verdad es que esta semana que pasó ha sido una semana de locos, por así decirlo. ¿Cuántos compañeros, cuántos hermanos migrantes de ese país, de Venezuela, que tienen ahora la oportunidad
de aplicar al TPS o el programa de estatus de protección temporal. La semana pasada compartíamos el contenido explicativo, qué es el TPS, cómo los beneficia el TPS, y sin embargo muchas personas no sabían pues eh, cómo poder aplicar o cómo debían hacerlo o cuál era el tiempo de hacerlo. Y básicamente he querido dedicar el programa del día de hoy para tres cosas en particular. Primero, informarles que acaban el pasado viernes de anunciar las fechas para poder aplicar al TPS, y aquellos que ya lo tienen, las fechas para reinscribirlo, o sea, para renovar el TPS. Pero más bien todo lo que usted debe de saber respecto de esas fechas, qué ocurre con aquellas personas que no están dentro, qué ocurre con los que no aplicaron cuando debieron aplicar en la otra. O sea, que vamos a estar compartiendo toda esa información que deben de saber para aplicar. Y empezamos por decirle que el pasado viernes, pues el Departamento de Estado se pronunció sobre el proceso de inscripción y de reinscripción del TPS. ¿Y qué es el proceso de inscripción o reinscripción? Pues de manera simple y llana, es el proceso para aplicar al TPS o para renovar. Entonces, cuando hablamos de inscripción del TPS, hablamos de aplicación por primera vez para el TPS. Y cuando hablamos de reinscripción, estamos hablando de renovación del TPS. Entonces, ¿qué deberían ustedes, queridos radiocreyentes, saber y ayudarnos a mí y pues a toda la comunidad de María Evangelizadora Radio, que buscamos orientarles sobre esto? Pues que pueden informar ya de manera directa a cada venezolano que pueda tener esta oportunidad, que ya está vigente el proceso de aplicación. El pasado viernes, estábamos a 29 de septiembre, el Departamento de Estado se pronunció y ha presentado las fechas de presentación, valga la redundancia, para aplicar al TPS. Pero para los que no tuvieron la semana pasada, quiero reiterar, cuando nos referimos a TPS, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues el TPS es su nombre, son las siglas de lo que se llama estatus, un programa humanitario que se llama estatus de protección temporal. Con el TPS, las personas o las nacionalidades que pudieran aplicar tienen la opción de aplicar al mismo y tener un estatus de protección temporal. Si bien es cierto que, como se escucha, es temporal, puedo decirle que el estatus de protección temporal o TPS ha venido para quedarse. Hay nacionalidades que tienen por más de 10 años, renovando constantemente, literalmente han hecho una vida aquí en este país, trabajando legalmente y actualmente incluso pudiendo viajar a su país de origen y otros países, mientras están a la espera de qué o cómo se va a pronunciar el gobierno sobre estas personas que tienen este programa humanitario de estatus de protección temporal TPS. Pero ¿por qué hay tanto revuelo actualmente respecto al TPS? Pues la razón es pues que a raíz de que se les permitió a miles, cientos de venezolanos entrar por la frontera exactamente hace un año, desde octubre, noviembre del año 2022, incluso antes, muchos venezolanos a raíz de la crisis en su país, pues entraron y ellos fueron pues incluidos en este programa. Pero ¿qué había sucedido? Que la primera opción que se dio, que fue el pasado año, desde el 8 de marzo o sea, se les permitió a todo el venezolano que estuviera en Estados Unidos desde el 8 de marzo del 2021 aplicar al TPS. Y podía hacerlo y tenía un periodo pues de inscripción, ¿verdad?, para hacerlo
hasta el 10 de septiembre del 2025. Sin embargo, ¿qué ocurre? No se le había permitido aplicar al TPS a las personas que habían entrado recientemente. Y esto ha sido una gran noticia porque se ha permitido la redesignación, o sea, permitir que todos los venezolanos que estén en el país de manera continua hasta el 31 de julio de este año 2023, pues podían aplicar. Pero ¿qué sucede? No teníamos una fecha y esta fecha está aquí y es precisamente hoy. A partir de hoy, 3 de octubre del 2023 y hasta el 2 de abril de 2025, dígase 18 meses aproximadamente, el gobierno les está otorgando la posibilidad a estos venezolanos para poder aplicar. Dígase, y explico de manera muy explícita, que los venezolanos que entraron después del 31 de julio del 2023 hasta el momento no podrán aplicar al TPS. O sea, que el venezolano que no había entrado, que entró después de esta fecha, aún no puede aplicar al TPS. O sea, esta redesignación es para todo venezolano que esté de manera continua en el país hasta el 31 de julio del 2023. Pero ojo, mis queridos radiocreyentes, tiene la acción de aplicar desde hoy, 3 de octubre del 2023, y hasta el 2 de abril del 2025. ¿Pero qué ocurre? Hay algunos venezolanos que ya tienen el TPS. Entonces, es importante, y escuchen bien, estos venezolanos que ya lo tienen que renovarlo. Si usted no lo renueva, su TPS va a vencer y por ende entraría nuevamente a estar en un limbo migratorio. O sea que usted no tendría un estatus legal. Entonces, ¿qué necesita hacer? Usted que ya tiene el TPS debe saber que puede iniciar su proceso de renovación desde el 10 de enero del 2024 hasta el 10 de marzo del 2024 y debe hacerlo durante ese tiempo o de lo contrario su estatus será removido y pudiera estar desprotegido. Pero ¿cuál es la pregunta que nos ha surgido con mucha insistencia, con mucha preocupación durante esta semana? Bueno, pero yo apliqué al asilo. ¿Tengo también que aplicar al TPS? Y la pregunta es que sí. ¿Por qué sí? Porque muchas personas que han aplicado al asilo, este asilo no siempre es aprobado. O sea, una aplicación de asilo debe esperar un tiempo, número uno, para tener una entrevista de miedo creíble. Y si la entrevista de miedo creíble no pasa, su aplicación de asilo se cae. Número dos, si pasa la entrevista de miedo creíble, para continuar con un proceso de asilo, aún toca tener su cita para presentarse o ante un juez o esperar una decisión de IUCIS para que apruebe el asilo. Pero, ¿qué sucede si este asilo no es aprobado? Que usted, si el asilo no es aprobado, pasaría o a estar con un proceso de deportación o pasaría a no tener estatus legal dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Les recuerdo que si usted aplicó al asilo o va a aplicar al asilo, el TPS no le permitirá, o sea, no le impide que usted aplique al asilo. O sea, el TPS no le impide que usted aplique al asilo, pero tampoco el TPS interfiere en su solicitud de asilo que ya está. Entonces, es importante para que ustedes entiendan que el TPS básicamente es una adición de protección temporal y que incluso el beneficio mayor que le otorga a los venezolanos es que les permite actualizar o mantener un estatus legal e incluso viajar. Si algunos de los radiocreyentes que me escuchan, pues
ya tienen un asilo, saben que con el asilo o durante el tiempo de espera del asilo no pueden aplicar para un permiso de viaje, no pueden viajar. Sin embargo, si usted es venezolano y aplicó al asilo y ahora aplica el TPS, que no interfiere con su asilo, usted podrá aplicar a su permiso de viaje junto con su TPS y eventualmente poder viajar incluso a su país de origen. Así que esto es algo que ustedes deben conocer y deben entender. Y reitero, una persona que tiene un asilo puede aplicar a TPS. Una persona que entró antes del 31 y no ha aplicado a nada puede aplicar en principio al TPS y posterior someter su solicitud de asilo. Ojo, muy importante, queridos radiocreyentes, ayúdenme a regar la voz. Todo inmigrante que entró por la frontera y que no ha iniciado ningún proceso, o sea, no ha aplicado asilo, no ha aplicado a TPS, no ha sometido una petición, debe tener en cuenta los tiempos. ¿Por qué debe tener en cuenta los tiempos? Número uno, si va a aplicar al asilo, no puede hacerlo luego de pasado un año. Y como saben, todo este auge de la frontera inició de manera muy, vamos a decir, feroz y con mayores cantidades, más o menos en este tiempo. O sea, que si hay algún radiocreyente que me está escuchando o que tiene algún familiar, amigo, conocido, que sabe que entró por la frontera en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, es importante que valide que ese inmigrante haya tomado acción, que haya iniciado un proceso, ya sea de asilo, ya sea de TPS o ya sea de una petición familiar, porque de lo contrario, su estatus ya no es legal o si va a aplicar a un asilo, si pasa del año ya no podrá hacerlo, ya va a haber vencido su tiempo. Entonces, en el caso de los venezolanos es importantísimo que tomen acción de aplicar a su TPS, ya que el TPS, uno, le protege, dos, le permite aplicar a su permiso de trabajo y de viaje, y tres, no interfiere con su solicitud de asilo, pero tampoco interfiere si tiene una solicitud de petición familiar, ya sea por un papá, un mamá, un hermano, un hijo o un cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita saber hoy? Bueno, el que entró por la frontera y no aplicó al TPS en la solicitud anterior puede hacerlo ahora. El que aplicó al asilo y no ha aplicado al TPS debe hacerlo. El que no ha aplicado asilo, pero no ha aplicado al TPS, debe aplicar al TPS y posteriormente aplicar al asilo, a menos que vaya a iniciar un proceso de petición familiar, sea por un hijo, un hermano, un papá o un cónyuge, o sea, una petición familiar. Es importante que entiendan que las personas que entraron por la frontera nunca podrán ajustar estatus. Podrán tener una petición familiar, pero necesitarán ir a su país de origen para la entrevista consular si están casados con un cónyuge y entienden que van a ajustar estatus. Y la razón por la que no van a ajustar estatus es simple. Cuando usted entró por frontera, aún le hayan dado lo que es el tema de la, o sea, aún le hayan dado lo que es el tema de la, el parol, usted ha sido admitido, pero no ha sido inspeccionado. Y ustedes me dirán, licenciada, ¿cómo así admitido y no inspeccionado? Bueno, usted fue admitido para no dejarlo, ¿verdad?, vagando en la frontera, pasó una entrevista, a usted le aceptaron que alguien pagara por usted una fianza o simplemente usted le demostró que usted tenía dónde llegar, que usted tenía un plan y básicamente usted le permitieron entrar y les dieron, algunos le dieron un mes, algunos 3 meses, algunos le dieron 6, algunos le dieron más tiempo para que pudieran ajustar o tomar alguna decisión de un plan migratorio. Muchas personas han dejado vencer este plazo. O sea, ese parol no es una visa,
ese parol no implica una admisión, implica una inspección, más no una admisión. Entonces, al usted no ser admitido mediante una visa de no inmigrante, esto no le permite ajustar. ¿Me entienden? Entonces, es importante que usted sepa o que usted me ayude a compartir esta información, que toda persona que entra por frontera, si algún familiar lo va a peticionar, debe tener en cuenta que no va a poder ajustar. Sí puede hacer la petición, luego va a tener que hacer lo que se llama un waiver o perdón migratorio por presencia ilegal, y entonces podrá ir a su cita a su país de origen. Ahora bien, en el caso de los venezolanos que sí entran con el parol humanitario desde su país, estas personas eventualmente sí podrán ajustar estatus porque están siendo admitidos y están siendo inspeccionados al momento de que entran con el parol humanitario desde su país. Pero los que entran por frontera no están siendo admitidos e inspeccionados, solamente están siendo admitidos, mas no están siendo inspeccionados. Entonces, ¿qué es lo básicamente que debemos de saber hoy? Es importante que ustedes entiendan o recuerden las fechas. A partir de hoy, 3 de octubre, todo venezolano que haya entrado al país antes del 31 de julio del 2023 puede iniciar su proceso de aplicación al TPS. Junto con este proceso, usted podrá aplicar a su permiso de trabajo y posteriormente aplicar a su permiso de viaje. Si tiene un asilo aplicado, no importa. Si tiene pendiente aplicar al asilo, aplica el TPS y luego somete el asilo. Si tiene pendiente iniciar una petición, no importa. Debe sí o sí aplicar a su TPS. Como dicen por ahí, yo creo que es un refrán casi para todos nuestros países de América Latina, es mejor tener más a tener menos o no tener nada. Si uno de sus aplicaciones es negada, está protegido por el TPS. Señor, el TPS es uno de los programas de beneficios más extraordinarios en la inmigración de los Estados Unidos. Y de hecho, yo me atrevo a decir que eventualmente el país, las autoridades, el Departamento de Estado, el gobierno va a tener que pronunciarse con una política migratoria en favor de todas aquellas personas que tienen TPS. ¿Cuándo? No sabemos, pero eventualmente entendemos por el tiempo que tiene el TPS y los beneficios que se le otorga y todo lo que conlleva tener el mismo, es que pueden aplicar para el mismo. Es importante que sepan todos los países que pueden aplicar al TPS, porque si bien es cierto que estamos en la ola o estamos en la información de que esto ha sido extendido para los venezolanos, es importante a toda mi comunidad de radio creyentes que sepan que hay otros países, no son muchos, pero están Afganistán, Birmania, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Ucrania, Venezuela y Yemen. Ahora bien, como la mayoría de nuestros radiocreyentes latinos, es importante que escuchen. Los países nuestros que sí pueden aplicar al TPS son El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Les reitero, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador. Estos son los países que pueden aplicar al TPS. Para cada uno de estos países hay fechas específicas o periodos de inscripción y de renovación. Y es importante que ustedes tengan pendientes estas fechas. Recuerden que este espacio es por y para ustedes. Y voy a explicar ahora de los puntos importantes que deben tener pendiente a partir de hoy para aplicar a su TPS. Nuevamente, no importa que esté repitiendo información de la semana pasada, ya que hemos tenido algunas actualizaciones
respecto de la misma, pero ustedes pueden hacer sus preguntas, ya sea de este proceso, ya sea de un proceso que usted tenga, cualquier duda de casos, procesos migratorios y consulares. Este es el momento de hacerla porque ustedes saben que estoy aquí por y para ustedes. Entonces, es importante que ustedes tengan pendiente que para la aplicación del TPS la puede hacer en línea. La semana pasada yo explicaba la importancia de saber ustedes crear, no solamente la semana pasada, lo he explicado y lo he dicho en muchos programas y les reitero, no importa cuál sea su proceso migratorio y consular, si usted está aquí en los Estados Unidos, usted debe tener su cuenta de UCIS. Entonces, número uno, debe tener su cuenta de UCIS. A través de su cuenta de UCIS, usted puede monitorear todos los procesos. Si tiene un asilo, si tiene una aplicación de TPS, una aplicación de permiso de trabajo, una renovación, una aplicación, un sometimiento, una aplicación de petición familiar. O sea, todo, absolutamente todo, usted lo puede monitorear a través de su cuenta de UCIS. ¿Qué es la cuenta de UCIS? Bueno, en el programa, o sea, yo les compartí para que ustedes sepan cómo crear una cuenta de UCIS. Es un video cortito, este es un video en YouTube oficial por el departamento de UCIS, donde le enseña al migrante cómo crear su cuenta de UCIS. Entonces, ¿qué usted debe saber del TPS? Bueno, el TPS usted lo puede aplicar de manera online y lo recomiendo. Lo recomiendo 100% porque automáticamente usted aplique online, usted va a tener ahí un número de recibo y va a poder monitorearlo por ahí. No quito que se aplique de manera en papel, pero si usted no sabe aplicar y va a buscar un asesor, un preparador, un abogado, dígale que usted quiere que se aplique online y que usted lo quiera hacer con su cuenta de UCIS. Y si usted no tiene una cuenta de UCIS, dígale, yo necesito que usted me cree una cuenta de UCIS porque yo quiero monitorearlo por ahí. Recuerden que cada martes, les recuerdo la importancia de no dejarse engañar, la importancia de que usted también esté involucrado con su proceso y usted pueda llevar de la mano toda la información de sometimiento del mismo para saber los tiempos de espera, los tiempos de procesamiento, los tiempos para tener respuesta, si le van a dar cita, en los casos que requieran tener cita y demás. Entonces, lo primero que debe saber es que usted puede solicitar el TPS en línea. Lo otro es que es importante que usted esté claro la información sobre la presentación de la autorización de empleo, ya que al momento que usted solicita o aplica para el TPS, usted también puede posteriormente aplicar para la autorización de empleo. Hoy en día, y eso es una muy buena noticia, al aplicar a la autorización de empleo y cuando ya esta se vaya a vencer, usted tiene una extensión automática de los documentos de autorización de empleo. O sea, la renovación del mismo, que regularmente se hace 1 año, 18 meses, como mucho 2 años, ahora la están permitiendo hasta por 5 años. Esto es una forma de quitar un poco de trabajo, de carga laboral al departamento de UCIS para poder trabajar o someter, poder trabajar y adelantar otros procesos de solicitudes como asilo, peticiones, ajuste de estatus y demás. Otras opciones para poder inmigrar o ver que yo les explicaba, es importante que usted pueda identificar, de acuerdo a su nacionalidad, de acuerdo a las personas que usted tiene en su país, qué opciones tiene para poder obtener su tarjeta verde, porque recuerden, TPS no lleva a residencia, o sea, TPS hasta el momento no lleva a residencia. El asilo te puede llevar a residencia, pero es importante tener en cuenta que un asilo está tardando actualmente 8, 7, 8 años dependiendo del estado y usted no sabe si este asilo va a ser aprobado. Entonces, ¿qué ocurre?
conozco cantidad de inmigrantes que entraron por la frontera hace muchos años, tuvieron sus hijos aquí y hoy en día sus hijos ya son mayores de edad, o sea, mayores de 21 años, que pueden iniciar su proceso de petición en favor de ellos. Es tiempo de que usted tome acción, no deje que pase más tiempo. Y si fuera el caso suyo, usted puede aplicar, o sea, usted puede tener pendiente que usted puede aplicar de acuerdo a la nacionalidad si corresponde al TPS o al asilo en el caso de los que han entrado recientemente por frontera. Respecto de, bueno, pero ¿qué debo pagar? ¿Qué debo presentar? Eso es importante que usted tenga pendiente, ¿verdad? Básicamente la información que debe completar en el formulario. El formulario que va a utilizar para solicitar el TPS, recuerden que para los venezolanos que entraron hasta el 31 de julio del 2023, o sea, hace unos meses, inicia hoy y es importante que usted tenga pendiente todo lo que va a presentar. Lo primero es que el formulario que se utiliza para presentar es el formulario I-821. Con este formulario es que se hace la solicitud de TPS. La tarifa de presentación va a variar de acuerdo a las personas, o sea, va a variar, por ejemplo, con la edad. Si es menor de edad, no va a pagar por datos biométricos, o sea, si es menor de 14 años, si está entre 14 y 65 años, la solicitud inicial es de $50 por el formulario I-821, $85 por los datos biométricos y $410 por el permiso de trabajo, la I-765, o sea que sería un total de $545. Pero ¿qué pasa? Si usted es mayor de 66 años, solamente va a aplicar por la tarifa del formulario, que son $50 y los datos biométricos. Ahora bien, si usted ya aplicó al TPS y está renovando, usted no aplica, no paga los $50 del I-821, paga los $85 de datos biométricos y paga el permiso de trabajo, la I-765. Esta tabla es importante que usted la tenga pendiente, que usted la pueda ubicar. Se las voy a compartir al hermano José para que las comparta con ustedes, para que no se dejen engañar. Si usted va donde algún asesor, llenador, abogado, es importante que ya usted tenga una noción de cuáles son los costes de los impuestos, aparte de lo que le vaya a cobrar el abogado. Entonces, es importante tener esa parte pendiente. Ahora bien, ya les explicaba, se va a presentar de acuerdo al estado donde usted se encuentre. La tarifa de presentación, ya les expliqué que va a variar de acuerdo a la edad, si es por primera vez, si es por segunda vez. Básicamente, si es renovación, si es menor de edad, todo eso va a interferir para el monto que se va a pagar. ¿Qué más usted debe presentar para el TPS? Bueno, lo primero es que debe proporcionar evidencia para demostrar su identidad y nacionalidad. ¿Y con qué lo demostramos? Con un pasaporte o con el documento de identidad, porque hay personas que entraron por la frontera que no tienen pasaporte, que solamente tienen su documento de identidad de su país, que puede ser su acta de nacimiento y su ID o su DNI, su cédula de su país de origen. Evidencia para demostrar la fecha en su entrada a los Estados Unidos. Aquellos que sí entraron y le dieron un parol de admisión más no de inspección, esa fecha, este parol evidencia esa fecha. Evidencia para demostrar su residencia en Estados Unidos. Esto es importante, esas personas que abrieron una cuenta de banco, que están trabajando, que tienen un seguro, que pueden demostrar desde el momento que entraron, porque recuerden, hay muchas personas que entraron y tuvieron lo que es la parte de la admisión con el parol,
pero hubo otros que no fueron inspeccionados, pero tendrán que demostrar cómo o desde qué tiempo están en el país. Registros de sentencias judiciales de alguna vez fue arrestado. Es importante tener su sentencia de descargo para poder presentarlo al momento de que se hagan los datos biométricos y al momento de su solicitud, ya que de lo contrario su solicitud puede ser negada si usted tiene algún tipo de antecedente penal. Así que de manera general, la información que hoy queremos traerles es: a quien no haya aplicado, desde hoy, 3 de octubre de 2023, puede hacerlo. A los que ya aplicaron, la fecha de reinscripción es a partir de básicamente, que deben de tener pendiente, es la fecha del 10 de enero del 2024 al 10 de marzo, y no deben dejar vencer esta fecha. Atención, queridos radiocreyentes, ayúdenme a ser portavoces. Quienes ya tienen el TPS deben de hacer el periodo de reinscripción a partir del 10 de enero del 2024. Ya estaremos hablando más adelante, pero pongan una alarma en su celular, pónganlo en un calendario para que no se les olvide, porque que pudieran quedar desprotegidos. Así que antes pues de continuar con la información, hermano José, déjenme saber si tenemos alguna pregunta por parte de nuestros radiocreyentes para esclarecer sobre este tema, o si fuera de cualquier otro tema que usted quiera saber, preguntar o tener alguna información adicional. Claro que sí, Elisa, gracias por esta oportunidad para los radiocreyentes poder hacer sus preguntas. Tenemos por aquí la pregunta de nuestra hermana Isabel Álvarez. Ella dice: ¿puede preguntar a la abogada acerca de las noticias que están diciendo que los mexicanos podremos entrar a Estados Unidos solo con el pasaporte? Gracias, Dios le bendiga. A la hermana Isabel Álvarez, muy gracias por su observación y su pregunta. Cabe destacar que esto es algo que se ha estado comunicando, sin embargo, es algo que aún no tiene tanta claridad, porque nos está diciendo que los mexicanos podrán entrar a los Estados Unidos solo con el pasaporte, pero esto no significa que le esté dando un estatus legal dentro de los Estados Unidos. Así que es importante, queridos radiocreyentes, que tengan pendiente que no solamente los mexicanos, se les dice y se les informa que a todo inmigrante de cualquier nacionalidad es importante que tenga pendiente que su pasaporte es el documento por excelencia a los fines de poder iniciar cualquier proceso migratorio y consular para los Estados Unidos. Pero entrar, aunque solo entre con el pasaporte, no significa que podrá tener un estatus legal o que podrá esto garantizarles una protección migratoria dentro de los Estados Unidos. Muy bien, continuamos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en este momento o durante el programa, y Elisa estará pues respondiendo cualquier pregunta, no importa que no tenga referencia a este tema que nos ha traído hoy. Tenemos la pregunta de Maribel Celaya. Dice: disculpa, que no tiene que ver con el tema. Mi hermana y yo nos cambiamos un poco el nombre cuando nos hicimos ciudadanas y no hemos cambiado nuestros documentos como licencia, etc. El caso es que nosotras estamos arrepentidas y queremos volver a tener nuestro nombre original. ¿Qué tenemos que hacer y cuánto cuesta? Bueno, hermana Maribel, la verdad es que cuando nos hacemos ciudadanos, ¿verdad? Tenemos la opción de cambiar o ajustar el nombre. Esto más bien para las mujeres que tenemos, que cuando nos casamos tenemos el apellido de casada, vamos a la ciudadanía soltera y queremos ponernos el apellido de casada, o simplemente queremos dejarnos un apellido. La verdad es que existe una forma de hacerlo mediante una
Existe una forma de hacerlo mediante una sentencia, pero es un proceso mucho más largo y mi recomendación es que puedas realmente mantenerlo y mantener tus documentos. Si aún así lo quisiesen, cada estado es diferente, tendría que validar, para decirle un precio, habría que validar el proceso en el estado que ustedes se encuentran y partiendo de ahí, explicarle el procedimiento y todo lo que conlleva. Muy bien, así que cualquier seguimiento a este proceso, pues ya estará en contacto con Elisa. Y bueno, no hay pregunta por el momento. Recordarles que pueden enviar sus preguntas. Hoy el tema es informaciones de inscripción por la primera vez y reinscripción del TPS para los venezolanos. Pero ya reiteramos que pueden hacer cualquier otra pregunta. Y la pueden hacer también en anónimo. Lo único es que tienen que poner la palabra anónimo antes de comenzar a escribir su inquietud o su pregunta para identificar inmediatamente que es un anónimo. Así es que esperamos sus preguntas. Elisa estará disponible para responderle. Adelante, hermana Elisa. Bueno, pues básicamente, digo, a veces cuando no me tienen preguntas, yo siento que o se entendió muy bien o no se entendió nada. Pero básicamente, la verdad es que, hermanos, esta noticia es algo de lo que todo el mundo está hablando, colegas, redes sociales, todas las noticias. Yo sé que quisiéramos escuchar que este TPS se pudiera extender hacia otras nacionalidades, inclusive hacia la nuestra propia. ¿Cuántos dominicanos no quisieran tener otras opciones? Sin embargo, no tienen ninguna para poder literalmente buscar una opción pues de regularizarse aquí en los Estados Unidos. Y es un proceso difícil. Pero la verdad es que en mi caso, que ya voy para 15 años ejerciendo en esta área, cuando tenemos noticias como esta nos alegramos muchísimo, porque esto significa miles y miles de personas que no van a estar en las sombras, que van a poder llevar una vida regular, que van a poder trabajar, reportar sus taxes, incluso tener la opción de tener un nuevo comienzo. Y que hablando de eso, quiero aprovechar este pequeño espacio. Comentaba pues con Maribel el hecho de que posiblemente tenga que estar fuera por unos programas y me parecía interesantísimo que pudiéramos hablar de finanzas y migración con mi compañero Miguel, que estuvo ya con nosotros en una oportunidad. Y poder abrir y educar a nuestra comunidad de radiocreyentes sobre las diferentes opciones que tienen, aún sin tener un estatus legal, pero tener un estatus protegido, cómo usted puede invertir aquí, cómo usted puede construir su negocio, cómo usted puede crecer, emprender y crecer aquí, que muchos por el miedo al no tener un estatus legal se quedan en la sombra o simplemente se meten a un warehouse a trabajar y no buscan mejores oportunidades. ¿Cuántos cientos, miles de profesionales que emigran de diferentes países del mundo y que no ven la brecha de tener una oportunidad de ejercer en su área o tener una oportunidad de emprender un negocio o incluso prepararse para tener su propia casa aquí en los Estados Unidos y que usted no necesita literalmente tener una green card para esto? Entonces, a propósito de este tema, y que es algo que nosotros venimos trabajando a través de nuestra fundación sin fines de lucro en apoyo y ayuda al migrante creando puentes, pues como cientos de personas, de inmigrantes que tienen el TPS y que vivían en Nueva York, por así decirlo, porque ha sido uno de los estados donde más inmigrantes hemos tenido aquí al estado de Pensilvania, y que hoy en día tienen años con su TPS, pero hoy tienen su casa. Hoy tienen su casa, hoy tienen un negocio que emprendieron porque conocieron la información. Y eso es algo pues que les quiero pues aportar a esta comunidad de María Evangelizadora Radio, y en esos espacios que quizás yo no podré estar, aún no estoy segura, pero aún si estoy, pues sería de la mano con Miguel Acosta, que estaríamos conversando, educando y compartiendo información de valor
sobre inmigración y finanzas, cómo los inmigrantes, sin importar su estatus, ya sea con un parol, con un TPS, con un asilo, con un parol humanitario, un parol de reunificación, a espera de un ajuste, ¿cuántas opciones tiene el inmigrante de poder organizar sus finanzas, de poder emprender un negocio, de poder invertir? Muchos inmigrantes, señores, que vienen con su dinerito de sus países y no saben, simplemente lo tienen guardado y a veces se le abre un proceso de deportación y ese dinero hasta se pierde porque viven con otros familiares o amigos o conocidos y simplemente les roban ese dinero. ¿Cómo usted puede de manera inteligente como inmigrante invertir sus finanzas organizadas, invertir ya sea en propiedades, invertir ya sea en un negocio, cómo construir el crédito personal, cómo construirle el crédito a su negocio? Así que atentos a nuestros próximos programas. Yo voy a estar dándole esa información al hermano José para que pueda difundirlo desde ya, cuáles son esas fechas que estaremos con el hermano Miguel Acosta hablando sobre inmigración y finanzas. Así que básicamente me gustaría pues poder validarles o reiterarles la información a los que se integraron más tarde, a los que ya están y no pudieron anotar. El periodo de inscripción para los venezolanos es a partir de hoy, 3 de octubre del 2023, ya pueden aplicar a su TPS, siempre y cuando esté dentro de los Estados Unidos hasta el 31, o sea, que no haya entrado después del 31 de julio del 2023. A los que ya tienen el TPS deben aplicar a partir, o sea, renovar a partir del 10 de enero del 2024 y hasta el 10 de marzo del 2024. Recordar, no importa si no has aplicado asilo, debes aplicar el TPS. No importa si ya aplicaste asilo, debes aplicar al TPS. Las nacionalidades que pueden aplicar al TPS son El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Reitero, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Otros países que ya no son de habla hispana, que son los que pueden aplicar. Si ustedes no van a aplicar por ustedes mismos, es importante, y les reitero, tener su cuenta de UCIS para aplicar y poder darle seguimiento. Al momento de aplicar al TPS, puede hacerlo conjuntamente con la solicitud del permiso de trabajo, y ya luego de tener su TPS y su permiso de trabajo, entonces puede aplicar a su permiso de viaje. Entonces, importantísimo sobre esto también es que deben identificar cuáles son las tarifas de presentación y el lugar donde lo va a presentar, tomando en cuenta la edad, tomando en cuenta la fecha que entró. Debe demostrar la fecha que entró, debe demostrar el lugar de residencia, debe de tener un documento de identidad con el cual usted va a aplicar o a solicitar al TPS. Evite ser estafado, evite que lo engañen. Yo les comparto la información y les voy a compartir nuevamente el link también al hermano José para que todos puedan leer y ilustrarse sobre la información general que deben tener de este proceso antes de buscar apoyo o ustedes mismos poder aplicar de manera personal e independiente. Tengo una pregunta por aquí, un anónimo: buenos días, soy inmigrante, tengo 2 niñas y madre soltera y quiero saber por qué mi estatus migratorio discriminan tanto a la persona cuando no hablan el idioma y si existe algún derecho para nosotros. Bueno, me gustaría entender un poco más su pregunta. Cuando me dice soy inmigrante, se refiere a que entró por frontera, y con respecto a la discriminación, es importante que usted pueda tener claro que sí, siempre hay formas de, si usted puede demostrar que usted ha sido discriminada, hay opciones para usted poder presentar una solicitud y poder identificar el caso particular del que se trata. Pero ojo, y eso no solamente aplica para esta hermana en anónimo que nos acaba de escribir.
Mis queridos radiocreyentes, el ser inmigrante no es un delito. El ser inmigrante no los hace a ustedes menos. El ser inmigrante no los tilda de ninguna manera. Es importante que usted entienda que como inmigrante usted tiene derechos. Ese miedo que yo sé que le abruma a muchos, deben de quitarlo, deben tratar de alejarlo y buscar, leer, buscar información para saber cuáles son sus derechos como inmigrantes. Dice esa hermana anónima que entró con visa. Si usted entró con visa y tienes 2 niñas como madre soltera, debe de entender que también no es que se sienta discriminada, pero también nosotros como inmigrantes llegamos a este país y entendemos que se nos tiene que resolver todo y nos tienen que buscar un traductor en cada lugar que vamos. Y de hecho es algo con lo que motivo y peleo todos los días con mis clientes. Cómo es que tienen años y años aquí y no se han preocupado por aprender el idioma. Tienen que entender que si usted inmigró a un país que habla inglés, usted debe buscar las formas de aprender inglés. Hoy en día hay cientos de escuelas gratuitas de inglés. Hay cientos de ONG dando inglés gratis en los diferentes estados del país. Es importante que usted también ponga de su parte. ¿Por qué? Porque incluso esas 2 niñas, al momento que entren a la escuela y usted tenga que ir a reuniones y demás, usted va a necesitar el idioma. Y aquí no se trata de discriminación, pero sí también estoy de acuerdo con usted de que hay muchos lugares. Esa discriminación usted la puede denunciar, pero debe tener en cuenta que también usted debe poner de su parte para poder intentar entender y hablar el idioma inglés, que es el idioma principal del país donde hemos decidido emigrar. Pero ese derecho va a depender de lo que a usted le haya ocurrido. Usted puede buscar hoy en día, hay tanto acceso a la información. Usted puede chequear en internet, usted puede buscar ONGs en el estado donde usted se encuentre, de acuerdo a la ayuda que usted necesite. Y básicamente como inmigrante y con las 2 niñas, identificar desde ya, si se quedó con visa, cuáles son sus opciones para regularizarse. Así que importantísimo, importantísimo que ustedes entiendan la importancia de los tiempos en inmigración. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que yo recibo mensual que dejaron perder una oportunidad de regularizarse porque dejaron vencer los tiempos de aplicar o de iniciar algún proceso o de responder alguna carta de inmigración que le enviaron para continuar un proceso, entre otras cosas. Así que es muy importante, mis queridos radiocreyentes, que ustedes entiendan que el inmigrante no se va a regularizar porque sí. Usted debe identificar cuáles son sus opciones, usted debe buscar cuáles opciones tienes y usted tiene que tomar acción inmediata para poder iniciar, continuar o finalizar su proceso migratorio y consular. Así que siempre les digo, cuando busquen un asesor, cuando busquen una persona que trabaja llenando formularios, un agente, no significa que un abogado sea mejor que un preparador y es importante que ustedes lo tengan pendiente. Lo importante aquí es que ustedes sean conscientes de cuál es el servicio que están buscando, qué ustedes necesitan y que con quien ustedes decidan llevar ese proceso les mantenga informados y les dé copia de todos y les pueda dar acceso a ustedes a la información de su caso. La magia aquí está, o el truco aquí, que se los digo y se los recuerdo cada martes, es que ustedes puedan crear su cuenta de UCIS para que ustedes puedan accesar y dar continuidad a cada proceso. Obviamente la cuenta de UCIS se actualiza en la medida que se somete. Si usted lleva un proceso y aún no se ha sometido, caiga encima, procure facilitar las informaciones que su asesor, abogado o preparador necesita. Muchas veces hay procesos que se retrasan porque usted, como aplicante o como inmigrante, a veces no tiene el tiempo. Saque el tiempo para su proceso. No se duerma, no permita que se venzan los plazos. Dele seguimiento a sus solicitudes. Recuerde que un abogado es uno y ustedes los aplicantes son muchos.
Entonces, es importante que usted sea el más interesado en saber cómo va y cómo sigue su proceso. Así que recuerden, mis queridos radiocreyentes, que para mí ustedes son las claves de ser portavoces de cada contenido que compartimos cada martes. Hoy les voy a estar pasando al hermano José los días que, como les dije, estaría el hermano Miguel. La semana que viene, voy a estar hablando sobre las visa U y las visa BAWA. Y lo voy a hacer porque ya he tenido muchas citas en este mes con el tema de violencia doméstica y personas, no solamente mujeres, que han sido abandonadas en medio de un proceso migratorio, ya sea por su pareja o por algún familiar, para que ustedes puedan identificar cuáles son las formas de aplicar a estas categorías de visa. Entonces, el próximo martes estaremos compartiendo todo lo concerniente a las visa U, que son cuando usted ha sido víctima de violencia doméstica, cómo usted puede autopeticionarse, y al BAWA, que tiene que ver cuando usted tiene un proceso o está aquí en los Estados Unidos y ha sido abandonado o no ha querido ser ayudado por ese familiar, residente o ciudadano, para usted poder autopeticionarse y poder continuar su proceso. Entonces ya, pues para los siguientes martes estaremos viendo con el hermano Miguel Acosta para hablar de inmigración y finanzas. Como ustedes, y me encanta hablar de este tema, cómo ustedes los inmigrantes pueden hacerse sentir. Y eso les va a llenar pues de energía, los va a llenar de felicidad, porque al final del día el objetivo principal de un inmigrante es tener mejor calidad de vida, darle mejor calidad de vida a su familia. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que organizando sus finanzas, sabiendo cómo emprender su negocio o incluso cómo invertir? Muchos inmigrantes que hoy en día han venido, han tenido dinero, propiedades, lo han vendido todo para venir aquí y a veces se gastan ese dinero en necesidades básicas, cuando pudiendo invertirlo pueden obtener también dinero de esto y tener mejor calidad de vida, o simplemente organizarse para tener su hogar. Así que, hermano José, déjeme saber si tenemos alguna pregunta adicional de los hermanos radiocreyentes, y si no, vamos pues a terminar nuestro espacio del día de hoy, pues dando gracias a nuestro Creador. Dígame, hermano José. Pues no hay más preguntas, pero yo quiero agradecerte esta iniciativa de tener tu colega, ¿verdad?, con nosotros para hablarnos de migración. Y te cuento que tengo mucho tiempo, un buen tiempo, considerando la posibilidad de tener a alguien para un programa de esa naturaleza, y lo he puesto en oración. Quizás esta es la vía como Dios quiere que se haga, que de vez en cuando, los días que tú no puedas estar, pueda estar Él y tener esta temática e ir instruyendo, claro que sí, formando en ese aspecto a nuestros radiocreyentes. Así es que estoy sintiendo que esto es pues el plan de Dios, y estaremos entonces sí recibiendo con mucho amor y dando la bienvenida a tu colega. ¿Cómo se llama? Miguel Acosta. Miguel Acosta. Así es que, claro que sí, estoy seguro que será de mucho provecho para toda esta gran familia de María Evangelizadora Radio. Amén, amén, hermano José. Pues me alegra poder aportar un poco. Ya yo lo había comentado con Maribel, y de hecho tengo que conversar con él. Él está en la mejor disposición. Tengo que comprometerlo para esos días, y quizás nadie sabe, hermano, que quizás empecemos así y ya él pueda tener pues un espacio informativo e educativo en esa área que tanto se necesita en este país, y de manera muy especial para la comunidad migrante, que para mí es mi comunidad principal, y de hecho ya lo estamos haciendo a través de nuestra organización Creando Puentes y a través de nuestra organización Acción Comunitaria. Así que, hermanos, de verdad que agradecerles, queridos radiocreyentes, por acompañarnos pues una vez más en este martes Hablemos de Inmigración con Elisa Veras. Les quiero invitar
a que ustedes también nos ayuden a regar la voz. Este espacio queda grabado. Nosotros vamos a estar compartiendo ahora más contenido a través de nuestro canal de YouTube y recordarles que no importa en qué lugar se encuentran, ustedes pueden tener alguna cita informativa de orientación con nosotros. Nuestras citas son de bajo costo y pueden pues agendar y ver cuáles son sus opciones. Pueden venir presencial, pueden hacerlo virtual, así que no importa dónde te encuentres, nosotros podemos literalmente ayudarles. Así que gracias, les pido que junto conmigo cierren sus ojos y en esta oportunidad queremos dar gracias a Dios por este día. Gracias porque nos permitió y nos dio la oportunidad de compartir como una gran familia de esta comunidad inmigrante de María Evangelizadora Radio a través de este programa. Agradezco de manera particular a Dios porque Él siempre me guía, me da la fortaleza y yo sé que Él es que pone las palabras indicadas para compartirles a ustedes de manera real, de manera pues de corazón, con mi alma puesta en este proyecto para que ustedes puedan tener la información correcta. Le pido a nuestro Creador que bendiga a cada uno de los radiocreyentes, no solo los que nos escuchan hoy, sino los que nos escuchan en cada uno de nuestros espacios de María Evangelizadora Radio. Que bendiga sus familias, que bendiga sus finanzas, que bendiga su hogar, que no permita que el enemigo bajo ninguna circunstancia divida sus familias o le permita caer en las tentaciones. Agradecemos a nuestro Creador por cada oportunidad que nos da y les pedimos a Él que aumente nuestra fe, que nos cubra con su santo manto y nos permita continuar en su camino por siempre. Amén. Que tengan un bendecido día y una excelente semana en este inicio de octubre. Así que los espero el martes, una vez más, en este su espacio, Hablemos de Inmigración con Elisa Veras.